Amigos míos, vamos a hablar de un ejemplo, solamente de un ejemplo que enfatiza la importancia de no predicar con solo versículos aislados, porque estos versículos aislados se pueden convertir en medias verdades, y esas medias verdades pueden ser las mentiras más peligrosas que nos hagan inferir de manera equivocada la voluntad de Dios. Que nosotros, es que esto es lo que yo entendí, y si me hubieras explicado más, o solamente leí un versículo pero no leí el siguiente versículo, o no leí el pasaje completo. Entonces voy a poner solamente un ejemplo que te puede llevar al infierno si solamente basas tu fe en un versículo aislado, sacado fuera de su contexto, y que no lees los versículos subsecuentes que complementan la verdad. Te quedas con una media verdad y crees esa media verdad, estás creyendo una mentira y vas directo al infierno, porque estás equivocándote en lo que tú crees del Evangelio y de la voluntad de Dios. Entonces, voy a leerte el versículo. Ninguna condenación hay. No hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Si te dejo solamente con ese versículo, puede ser que tú infieras que por el simple hecho de haber hecho una oración de fe, una oración que hiciste con todo tu corazón, y dijiste: Señor, te recibo como mi único Señor y mi Salvador, y creo en ti, y creo que resucitaste de los muertos, y creo que el único camino al Padre es mi fe en tu palabra. El único camino al Padre es mi fe en tu sacrificio redentor, mi querido Jesús. Y soy salvo porque te acepto y te invito a reinar en mi corazón. Puede ser que crea yo que ya puedo vivir la vida como yo quiera, porque ya estoy en Cristo Jesús. Puede ser que yo infiera eso si me quedo solamente con el versículo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si continúo leyendo el siguiente versículo, que dice lo siguiente: esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados, para quienes no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para quienes no viven conforme a sus propios razonamientos, no viven conforme a las filosofías del mundo, sino que viven conforme a la voluntad de Dios, descrita en su palabra, inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Esto es para los que conforme al propósito de Dios han sido llamados para que cumplan el propósito de Dios y que viven conforme a los propósitos de Dios, no conforme a sus propios propósitos terrenales, sino conforme a los mandamientos de Dios, conforme al consejo de Dios, conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿ya vieron la diferencia? Si nos quedamos solamente con el primer versículo que dice: ninguna condenación hay para todos aquellos que están en Cristo Jesús, puede ser que creamos que podamos vivir la vida constantemente, habitualmente pecando, sin continuar, sin seguir los pasos de Cristo, sin buscar la voluntad de Dios y tratar con todo nuestro corazón de obedecer sus mandamientos, por el simple hecho de haber hecho una oración de fe, una oración sincera con todo nuestro corazón, de recibir a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador,
si nos quedamos con solamente el versículo, que ya no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús, puede ser que nos equivoquemos y pensemos que podemos vivir, continuar viviendo la vida loca conforme a los razonamientos y a los estilos del mundo, en lugar de conforme a los propósitos de Dios. Pero lo voy a repetir para que quede claro. Todo el versículo completo, que son 2 versículos, dentro de un pasaje. Ninguna condenación hay para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Pero déjenme explicarles, dice Pablo en su carta, o no sé si es Santiago. Ninguna condenación hay para todos aquellos que están en Cristo Jesús, pero les explico. Esto es, 2 puntos. Para quienes conforme a su propósito, conforme al propósito de Dios, no conforme a nuestros propósitos, hemos sido llamados para vivir conforme al estilo de vida de Jesús y no conforme al estilo de vida que marcan las modas y las normas y las filosofías de este planeta, de la humanidad entera. Entonces, para que seamos acreedores a que ninguna condenación hay para nosotros, tenemos que vivir conforme al propósito de Dios. Debemos haber sido elegidos y llamados para vivir los propósitos de Dios y cumplir los propósitos de Dios. Y debemos además haber sido entendidos en que no debemos vivir conforme a nuestro corazón, conforme a nuestro razonamiento, conforme a nuestro entendimiento, conforme a las filosofías de este mundo, sino conforme al corazón de Dios, a los mandamientos de Dios, al Evangelio de Jesús y conforme a todo el contexto de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Espero que haya quedado claro que quedarse con un versículo aislado para poder de alguna manera inferir lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir, puede ser que equivocadamente vayamos directo camino al infierno. Esta es la diferencia entre una peligrosa media verdad y la verdad completa de un pasaje completo y de versículos complementados que nos lleven camino al cielo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Nos vemos la próxima.